Modera esta mesa el comisionado del IFAI, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias por esta oportunidad de, estando en casa, dar testimonio, en principio, que el IFAI es una institución de puertas abiertas y, como bien lo dijimos y lo dijeron algunos de nuestros compañeros de la COMAIP, o sea, de los organismos estatales de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en sus respectivas entidades, nuestros ahora sí equivalentes, porque antes el IFAI no lo era de ellos. Es la primera vez que se ve con tanto vigor y con una presencia muy significativa de todos ustedes. Saludo con aprecio a mi compañero y colega Joel Salas Suárez, porque está aquí con nosotros escuchándonos. Él es copartícipe también de este esfuerzo y participará en mesa siguiente. Y bueno, aunque siendo de casa nos toca ser como anfitriones, o deberíamos ser los últimos en hablar en este caso, a Óscar Mauricio Guerra Fort, mi compañero y colega, le tocará abrir con su participación esta mesa, porque es quien expondrá la nueva dimensión con la que se tiene configurado o se tiene proyectado el Infomex. Podríamos decirlo bajo la lírica mía, es un poco, el estilo es, vamos hacia la resurrección del Infomex, porque el Infomex se nos ha puesto mortecino y para algunos ya muere. Ojalá que al término de esta mesa al término de este foro podamos decir que si algunos sospechaban de la muerte del Infomex, podamos decir, invocando aquel clásico, los muertos que vos contáis gozan de cabal salud. Eso es lo que esperamos con este caso. Saludo con mucho aprecio y respeto a Aide Pérez Carrido, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, al maestro Arcadio Sánchez Henkel Gómez Tagle, que es el titular de la Unidad de Enlace de Transparencia de la Presidencia de la República, al doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto de COMAI. Y pues con ello le pedimos a don Óscar Mauricio Guerra Fort, comisionado del IFAI y expresidente del InfoDF, con un enorme currículum, pero hemos hecho el pacto de ser en esta ocasión exiguos en la presentación de las currículas, porque todos los participantes son personalidades de gran trayectoria y de gran respeto entre la comunidad de conocedores, practicantes, aficionados y participantes directos en este tema. Así es que, don Óscar Mauricio Guerra Fort, es toda su palabra. Bueno, nuevamente muy buenas días todavía. Y bueno, la idea de presentar primero, como bien ya lo decía mi compañero comisionado Paco Acuña, es porque la idea es presentar la propuesta que hasta el momento tenemos, que estamos desarrollando ya en base a diversas necesidades. Conocemos, hemos anotado algunas que se han ya ido decantando en la primera mesa, y el objeto es obviamente recibir las reacciones de los compañeros que están ahorita en la mesa, los cuales me permito saludar, y también tendremos una mesa posterior para seguir recibiendo esas opiniones. Como les digo, estamos en un proceso de conformar este nuevo Infomex en diversas etapas. La primera irá de aquí a diciembre, ya lo verán, a través de una propia licitación pública que aparecerá la próxima semana en Complanet, pero queremos obviamente agregar todos estos elementos con el objeto de mejorar esta plataforma informática. Bueno, ya se repitió muchas veces, desde la reforma del 2007 se establece en la Constitución la obligación de contar con sistemas electrónicos para poder acceder a la información y también a los derechos ARCOS. El Infomex, hay que decirlo, es una herramienta única y de vanguardia a nivel mundial. Esto se ha presentado en muchos países y es de los pocos países que cuentan con una herramienta electrónica. Estamos viendo la posibilidad de que otros países como Chile, en este caso, el caso de Honduras, que son los países que tienen ya una ley, puedan en su momento tomar parte de lo que es este Infomex y hacer un sistema similar, ¿no? Ya también se habló de lo que ha sido la evolución de este sistema, que fue desde el famoso SISI, que generó la función pública, que después, digamos, donó, por decirlo así, al IFAI, y después, con un financiamiento, esto hay que decirlo, del Banco Mundial, se desarrolló lo que es el sistema Infomex en todo, digamos, porque uno de los compromisos
que se estableció con el Banco Mundial es poner a disposición de todos los estados y municipios del país un sistema electrónico de solicitudes que para el caso se denominó Infomets, y como ustedes ya también lo vieron, pues ya son diversas entidades, casi 28 las que tienen este sistema, en varias versiones. Asimismo, también el IFAI desarrolló lo que se llama el portal de obligaciones de transparencia, el famoso POT, donde están todas las obligaciones de los sujetos obligados en este momento del Ejecutivo, que ahora obviamente se ampliarán, y el Zoom, que es finalmente el buscador de información que tiene el IFAI. Sí es cierto que, bueno, ha sido una evolución importante de este sistema. También hay que decir que pues ha llegado, se puede decir, a su fin lo que es esta plataforma, que pues sí es cierto que ha cumplido con algunos de sus objetivos. También es cierto que una de las cuestiones que se consolidó desde un principio fue crear una plataforma nacional, y esto, digamos, no es así. Es cierto, lo he dicho, que hay diversos Infomets en el país, pero todos están trabajando de forma dispersa, aislada, en ese sentido, algunos con algunas adiciones, este tipo de acciones como lo que vimos en la mesa, y también, como también lo vimos y retomaremos experiencias de otros sistemas electrónicos que han desarrollado diversas entidades del país. Estas tecnologías o estos sistemas a los que me referí, pues digamos, y no solo por eso, pero ya digamos, llevan 7 años de operación sin que hayan sido actualizados o modernizados en ese sentido. Y hoy la realidad de la reforma constitucional del 7 de febrero y el establecimiento de un órgano autónomo constitucional y también del Sistema Nacional de Transparencia, pues revitalizan la posibilidad de contar con un nuevo Infomets que realmente cumpla con el ser una plataforma nacional de acceso a la información y sea una de las partes, la parte a lo mejor tecnológica o técnica nacional, que permita a todos los ciudadanos de este país poder acceder a la información pública y también al acceso de sus datos personales en ese sentido, o a lo que es los derechos ARCOS. Voy ya directo, digamos, a lo que nos es de más interés, que es, digamos, hacia dónde, digamos, va este nuevo Infomets. Bueno, la aplicación de Infomets en los sujetos obligados ha generado, una amplia gama de medios electrónicos remotos con características subóptimas, empezando por no contar con medios homogéneos para que toda persona pueda solicitar información bajo el mismo procedimiento. Ya lo exponía Diego, y a quien les interese, Diego, que estuvo en la primera mesa, tiene su tesis de maestría sobre un análisis de los sistemas electrónicos, pero simplemente, por ejemplo, de la Suprema Corte, que es ser un sistema Infomets, pues solo trabaja con una plataforma, el Explorer Internet, y hoy el Explorer Internet, por ejemplo, solo lo tienen el 33% de los usuarios de Internet, cuando estamos hablando que en el país, a las mejores cifras, el 40% de la población. Entonces, al 40% le sacamos el 33%, pues estamos hablando de que un 15%, el 6% tiene acceso, por ejemplo, a la Suprema Corte vía el sistema Infomets. Pero esto no solo, ya se dijo que estados, etcétera. El problema es más grave, que si bien Infomets es el medio dominante en el país, tanto en las dependencias del Ejecutivo como en los poderes hoy ya legislativo y judicial, incluso se usa en diversos órganos autónomos como el INE, el IFAI, el Banjico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGE, el Instituto Federal, y el Tribunal Electoral, entre otros. Cada órgano tiene su propio Infomets, con un nombre de usuario y una contraseña distinta, lo cual representa que si yo quiero hacer una solicitud, digamos, no sé, al estado de Baja California, pero si lo hago a Baja California, tengo una seña y una contraseña para Mexicali, otra para el estado, si quiero preguntarle al DF, tengo que tener otra. Si quiero preguntar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tengo que tener otra. O sea, tendría que tener 40 claves para poder, digamos, estar accediendo a los Infomets que hoy existen, lo cual, pues, obviamente es de todo tipo irracional. Y luego, bueno, también si quiero entrar al Estado de México, pues tengo que tener otra clave para entrar al sistema, o el de Yucatán, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el objetivo de este proyecto, el proyecto Infomets 3, es contar con una nueva solución. Cuando decimos nueva, es nueva.
¿sí? No es transformar, parchar el Infomex que hoy tenemos, sino es, bueno, cumpliste un papel muy importante, y aquí le daba casi el sepelio al Infomex actual, y crear un nuevo Infomex y que le hemos llamado 3.0. Hubo en un momento la idea de pensar en otro nombre, etcétera. Creemos que a lo mejor no es, hay finalmente un posicionamiento ya de este sistema. A veces dice, bueno, el posicionamiento no es tan bueno porque el Infomex, como dijo alguien, esta persona tenía tantas ganas de hacer una solicitud que hasta pudo hacerla por Infomex. Esperemos que esa visión, digamos, se quite y que obviamente se simplifique. Entonces, bueno, la primera es contar con una solución que permite integrar en un solo lugar lo que sería el Infomex, o sea, todo lo que tiene que ver con acceso, recursos de revisión en materia de acceso de datos personales, el POT, que son todas las obligaciones de oficio, ¿sí? Y el Zoom, digamos, el buscador, todo en una misma plataforma. Hoy son 3 plataformas distintas, estoy hablando ahorita apenas del IFAI, obviamente. Junto con nuevas características de accesibilidad. Por ejemplo, yo veía en el caso de Oaxaca que ellos, y en el caso de Yucatán, sí tienen ya integrado en una sola plataforma sus obligaciones de transparencia, su buscador y toda la parte que tiene que ver con solicitudes y recursos. Bueno, pues eso se busca también, digamos, que sea una de las características de este nuevo Infomex, tener estas 3 cuestiones, ¿no? La otra cuestión es, obviamente, que es muy importante, como sus nuevas características, que sea muy accesible, que no se necesite ser ingeniero en informática para buscar una información vía el Zoom o vía el POT, que use tecnología de punta, software libre y que tenga soluciones vanguardistas para poder incluir a aquellos sectores de la población que no cuentan con acceso a Internet. Yo veía aquí el caso de Oaxaca, sí es cierto, y no solo es por mencionar uno, se mencionó, es cierto que en las plazas públicas va a haber Internet, etcétera, etcétera, pero aparte no es solamente a veces llegar a la tecnología, sino a veces hay una brecha tecnológica, pero tampoco en las plazas públicas pues puede estar toda la gente, y luego yo les digo, váyanse al Zócalo de aquí para ser autocrítico y traten de meterse al wifi del Zócalo. Es cierto que es Internet libre y uno, pues si tiene una paciencia de una hora, hora y media, puede a lo mejor bajar una información en una plaza pública, digamos, en este sentido. Hoy hasta la línea 12 tiene Internet, digamos, que uno puede estar, pero se tarda un ratito en bajar las cosas. Entonces, bueno, hay que ver también estas limitaciones en ese sentido, y lo que se trata es de generar mayor accesibilidad para todos los sectores de la sociedad. Bueno, 3 son los motivos totales que nos llevan a emprender esta labor de una nueva construcción del Infomex. Es la corrección de las fallas en el sistema actualmente en funcionamiento para reducir los costos de transición, tanto para el solicitante, pero también para las dependencias públicas, ¿sí? Nosotros tenemos y conocemos historias, y por eso están en la mesa compañeros que están encargados de la unidad de enlace, uno ahora y otro en la siguiente, pues que a veces también a ellos les dificulta, digamos, el sistema, lo que es la parte de atrás del sistema, y aquí estamos trabajando junto con la función pública, pues para hacer un sistema que realmente les ayude, les agilice la gestión de las solicitudes y con ello ser más expeditos y poder, digamos, estar en tiempo y forma cumpliendo con estos derechos. La otra es la convención del nuevo IFAI para establecer un proceso de mejora continua y adaptarse a los cambios necesarios que nos estuviera promover para mantenerse de avanzada. Y el compromiso de este órgano autónomo para llevar los derechos de tutela a sectores de población más amplios, que permita a todos los usuarios existentes como a los grupos vulnerables, tanto, digamos, a nivel federal como de estados y municipios. Bueno, voy a las características que tendrá este Infomex 3.0, y yo les pediría después, obviamente, de incluir las que aquí se digan, que ustedes las van a ver presentes en la propia licitación en ese sentido. Uno es la preparación del sistema para convertirse en una plataforma única nacional, capaz de integrar todos los sistemas Infomex. Aquí lo que nos comentaba el compañero de Oaxaca es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer esa transición o esa adaptación? Tiene que haber un proceso de adaptación, pero también tiene que haber un proceso de que se pueda migrar de los sistemas existentes al sistema Infomex sin que esto tenga un costo de transacción muy alto para los ciudadanos y para las oficinas de información pública, sino al contrario, digamos, sea una mejora para todos, ¿no? Y
obviamente esta plataforma única nacional, que será parte de este Sistema Nacional de Transparencia, pues estará implementada en federación, estados y en todos los sujetos obligados dentro de una misma interfaz y con un mismo usuario y contraseña. ¿De qué se trata? Yo tengo un usuario y contraseña y puedo preguntarle al municipio de Mexicali, o el compañero de Chiapas le puede preguntar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos federal, etcétera, etcétera. Con una sola usuario y contraseña puedo preguntar, digamos, o recibir respuestas electrónicas o, en su caso, también los derechos ARCO ejercerlos. La otra es homologar y acceder a todos los procesos de acceso y de ejercicio de los derechos ARCO de las entidades incorporadas a Infomex, o sea, de todos. Incorporar un software, y esto yo espero que lo tengamos en 2 meses, incluyente para brindar acceso a personas con discapacidad. Yo les invito a que vean la página de CONAPRED federal o del DIF del Distrito Federal y van a ver, digamos, cómo personas con capacidades distintas, visuales, auditivas y hasta manuales, digamos, por ejemplo, soplándole, digamos, este tipo de cosas, uno va moviéndose en el portal o este tipo de cosas. Bueno, eso lo vamos a incluir ya en lo que es aquí en el IFAI, para el POT y para el Infomex, pero la idea obviamente es hacerlo extensivo a todas las entidades del país. Garantizar que los códigos fuente son propiedad y componentes del IFAI son propiedad exclusiva del IFAI y, como ya se dijo, utilizar software libre. Incorporar la firma electrónica avanzada que se genera automáticamente para respuestas. Esto es para solicitudes ARCO. ¿Qué tenemos? La gente de sus solicitudes de acceso, y por ejemplo a nosotros nos toca muchísimo gente que pide un expediente médico, que a lo mejor un expediente electrónico o una hoja de servicios que se tiene electrónica, y entonces la pide del municipio de Sinaloa, y entonces ya le dicen, sí la tengo, ven por ella, y tiene que venir por ella, porque obviamente sabemos que no es igual que acceso, tiene que identificarse plenamente que ella es la propietaria, o sea, de esos datos personales. Bueno, con la firma electrónica se garantizaría hasta mejor que con la credencial de lector, otras cosas, que es la persona propietaria, digamos, de esos datos, y se le pueda mandar de forma electrónica, digamos, esta información de derechos ARCO, lo cual pues obviamente facilitaría mucho la entrega de esta información, autentizando vía la firma que es la persona. Acceso al tablero de control, ya lo vieron, del sistema que permite ver el estado de estatus y documentación de soporte de los procesos dados de alta. ¿Qué quiere decir? 1, el solicitante va a poder meter su solicitud, y así como lo hace, el anuncio de AHL, etcétera, que uno le dan un número y con ese número puede decir, tu paquete salió del DF, después llegó al aeropuerto, el aeropuerto se subió al avión, del avión ya aterrizó, y el avión aterrizó, etcétera. Uno le va a dar así seguimiento a la solicitud que uno metió, cuando ingresó, si la unidad de enlace ya la cachó, si ya la turnó, si el área, digamos, respondió, si se declaró incompetente, y se declaró incompetente, digo de una vez, el Infomex lo que va a permitir es turnar vía el propio sistema al sujeto obligado que sea. No, yo no soy yo, Procuraduría Secretaria de Gobernación. No me le contestes al ciudadano que es Secretaría de Gobernación, sino tú hazlo y túrnalo a la Secretaría de Gobernación, y obviamente los plazos empiezan a correr a partir de que se turnó y se recibe la solicitud por el sujeto obligado. Son 7 solicitudes. En una solicitud de 7 preguntas, bueno, esas 7 preguntas a lo mejor son para 3 o 4 sujetos distintos que son competentes, ¿sí? Pues entonces tú puedes turnar pregunta por pregunta a los sujetos obligados competentes. ¿Quién tiene más obligación de conocer la Administración Pública Federal? ¿El que trabaja al interior de ella o el ciudadano común y corriente? El que está al interior de ella, ¿no? Y por eso también será muy importante en los procesos de capacitación, pues capacitar a la gente en términos del funcionamiento, pues no solo la Administración Pública Federal, sino de las instancias gubernamentales en todo el país. Bueno, también habrá avisos del sistema, esto que ya demostraba el ingeniero José Luis. Yo meto una solicitud y no me tengo que estar asomando todos los días para ver si ya está la respuesta, o esperar hasta el 15º día, o si yo no me meto al sistema, no vi que me prevenieron, y como pasó los tiempos de la prevención, pues no la contesté, entonces ya me la desecharon. Bueno, una serie de cuestiones, todos esos, aquellas personas que den su correo electrónico, el que obviamente será resguardado bajo la legislación de protección de datos personales, que somos competentes, o su teléfono celular,
se le turnará. Bueno, y hasta un Twitter, incluiremos, bueno, el INFE ya tiene el CMS y el correo, vamos a incluir acá el Twitter, si lo quiere dar, y entonces los mensajes del sistema, ya está tu respuesta, tienes una prevención, no es clara, o tienes una prevención, tienes una ampliación de plazo, tienes ya la información, pasa por ella, tienes que pagar, todos los avisos del sistema podrán estar en las personas y de forma gratuita, incluidos los CMS, en su celular, en su correo electrónico o en su Twitter, para poder, digamos, continuar con su gestión o pasar por la información y no estar esperando, digamos, a ver qué sucede o estarse metiendo todos los días al sistema Infomex para ver qué pasó con su solicitud. Y más cuando él va a tener la posibilidad, también por este sistema, de darle seguimiento a su solicitud, digamos, como dicen, desde que nace hasta que muere. Los módulos de búsqueda inteligente e inmediata asociadas a palabras clave, o sea, queremos generar un zoom, un buscador, digamos, muy potente, digamos, en ese sentido, que permita encontrar la información fácil, pero de forma accesible, con lo que no se requiera ser ingeniero en informática para poder encontrar o buscar una información. Y esto lo ligo de una vez a un servicio que a lo mejor no podremos abrir este año, pero espero que rápidamente el próximo año, en lo de este año sí vamos a poder ya tener solicitudes telefónicas a nivel federal. ¿Qué quiere decir? Si una persona que vive en un municipio de Tabasco quiere conocer alguna información de la Secretaría de Hacienda, del Seguro Social, pero no tiene acceso a Internet, lo más seguro, o a lo mejor tiene acceso, pero pues se le dificulta esta brecha tecnológica, va a poder llamar a un 01800, que es gratuito, y decir, digamos, qué solicitud o qué es lo que quiere. Muchas gentes a veces saben lo que quieren, pero no saben quién lo puede tener. Ese centro también va a orientar a la gente a la hora de hacer solicitudes para, digamos, introducirle qué hacen, ¿no? Digamos, que es un poco lo que se hace para el Telinfo. Queremos hacer un centro telefónico aquí, ya tenemos un centro, lo único que sí da orientación, lo único que no hace es solicitudes. Entonces, bueno, lo que hace es capturarle en el sistema, es un capturista. A mí alguien me dijo, es como la abuelita, yo quiero hacer una solicitud, pero no sé entrenar, entonces le dice al nieto, oye nieto, métete al Infomex, porque ya ves que es medio difícil, y hazme la solicitud, tal. Bueno, pues eso es lo que van a hacer. ¿Qué pasa con el sujeto obligado? Porque ya lo decía yo aquí con los de enlace, me dicen, entonces cada hacienda, cada uno vamos a tener, no, va a haber uno centralizado y tú ni cuenta te vas a dar porque te va a llegar por Infomex. Sí se dan cuenta, porque tenemos una clave por cualquier asunto luego en un recurso, una cuestión, pero para él la unidad de enlace, o como se llame, va a ser lo mismo, le va a recibir la solicitud y el medio de respuesta va a ser el que le elija, pero también va a tener la asesoría en este centro telefónico de darle seguimiento a su solicitud, bueno, ya la hice, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda esta solicitud vía telefónica tiene también, obviamente, valor jurídico, todas las conversaciones se graban, en ese sentido, obviamente se protege como datos personales para cualquier queja o denuncia, como nos dicen en todos los servicios que nos dan, esta llamada está siendo grabada para mejorar y controlar el servicio, etcétera. Entonces, este tipo de cuestiones, pero queremos ir más allá. Si tenemos un muy buen buscador y tenemos en un solo portal todas las obligaciones de oficio de todos los estados, aparte que obviamente cada estado tendrá las suyas y tendrá por cada sujeto obligado, pues la gente puede a través de ese Zoom, dice, a ver, tú quieres solicitar esto, déjame buscarlo si ya está. Si ya está ahorita en el portal, pues ahorita mismo te lo doy, lo que se llama, digamos, respuesta a solicitudes inmediata. ¿Sí? Si no está, pues ingreso tu solicitud inmediatamente, ¿no? Pero a lo mejor si me estás pidiendo el salario del presidente municipal, pues lo más seguro es que ya esté, y en vez de que tú hagas tu solicitud, yo aquí mismo te la busco y te la doy, tú me dices cómo te la envío, bueno, dímelo hasta por teléfono, pues por teléfono te lo digo, etcétera, etcétera. Entonces, esto, digamos, permite, digamos, agilizar, y que yo sé que es una de las cuestiones a veces de las compañías de enlace, ¿por qué no hay cosas que a veces nos preguntan y ya están en el portal? Aquí en la ley federal, que yo he sido crítico de ella, es de que los remiten al hipervínculo, y le digo, bueno, que si él te preguntó no tiene internet, pues ya se fregó. O sea, en el DF, si está en tu hipervínculo, pues imprímesela y dásela, en ese sentido, porque a lo mejor no tiene internet. Bueno, pues se trata, digamos, de una cuestión así, pero no solo vía el sistema, sino darle a un sistema que tenga mucha potencialidad
cuestión que le dirá, modernizarlo es ponerlo en teléfonos tradicionales, es utilizar una herramienta que tiene el 99% de los mexicanos, que no le va a tener costo, utilizando otra herramienta, haciéndole una interfaz, como se llama, a este Infomex para hacer solicitudes, ya sea de acceso, ARCO o esta consulta de información inmediata, ¿no? Porque mucha gente dice, pues ahí está en el portal, pues qué padre, pues yo no tengo la menor idea de cómo encontrarla. Bueno, la posibilidad, como ya se dijo, de realizar una misma solicitud de más de un sujeto obligado, pero no solamente a nivel federal. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio, quiero ver, voy a preguntarle a todos los ISSSTEs estatales cuál es su plantilla de personal médico, hago una pregunta genérica y la mando a todos, digamos, los ISSSTEs estatales. O quiero saber, digamos, cuál es el presupuesto de los órganos garantes de todo el país, voy y le hago la misma pregunta, cuál es el presupuesto del órgano garante de transparencia de su entidad, ¿sí? Y se la mando, digamos, a la Secretaría de Finanzas de todas las entidades del país y voy a tener, digamos, los presupuestos de todos, o se las hago a todos los órganos garantes, ¿no? En ese sentido, en una sola exhibición, como diría, digamos, alguien, ¿no? Y esto permite hacer muchos estudios comparativos en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya lo decía, también vamos a desarrollar, ya ustedes lo vieron en el InfoDF, la posibilidad, vamos a desarrollar pero no solo en una plataforma, sino en todas las plataformas de teléfonos inteligentes y también de las famosas iPad para poder hacer solicitudes, pero no solo hacer solicitudes, aquí no fue muy enfático José Luis, se hacen las solicitudes, pero se recibe la respuesta bajo ese mismo mecanismo, obviamente en un attachment, siempre y cuando la información nuevamente esté en un medio electrónico, y se recibe en el propio teléfono, en el propio iPad, ya sea un Excel, ya sea un Word, ya sea un PowerPoint, etcétera, etcétera, o los documentos escaneados o electrónicos bajo esa aplicación. Esas cosas, digamos, ya están funcionando. Lo que hay que hacer es modernizarlas y extenderlas a todas las plataformas, porque en el InfoDF solo está en Android. La idea es ponerlo en Windows, en iPhone, en todas las plataformas, digamos, que existan y que puedan seguir existiendo, ¿no? Pero también a través de estos teléfonos no solo se podrán hacer solicitudes, sino también habrá las aplicaciones para buscar ver los POT, o sea, las obligaciones de transparencia, y también el famoso Zoom o el buscador. También tenemos que tener compatibilidad con redes sociales, esto es, el Infomex debe tener estamos pensando en un Twitter, porque por el número de caracteres, que a través de ahí haya una comunicación directa con los usuarios del propio Infomex 3, con el objeto, pues, de buscar mejoras, solucionar algunas dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a poner también un asistente virtual, esto ya existe, o sea, que a la gente le permita y le enseñe a hacer solicitudes de información, a precisar conceptos, ya tienes el periodo, etcétera, etcétera. Digamos, es lo que se llama un asistente virtual ahorita se me fue la palabra, que permita hacer, yo le recomiendo, la Miguel Hidalgo, por ejemplo, está una cosa que se llama Pregúntame, que les enseña, digamos, a la gente a preguntar, en el sentido para que no se las desechen, para que no se les diga que son confusas, etcétera, ¿no? También obviamente tendrá que tener el registro de información de todo lo que sucede en el sistema para las auditorías correspondientes. Obviamente una guía del usuario, y queremos que toda la información y todas las instrucciones y toda la guía del usuario esté en un lenguaje totalmente ciudadano, tratando de evitar cualquier tipo de tecnicismo en ese sentido. Plantillas de diseño y esquemas funcionales lógicos desarrollados de forma intuitiva, ¿sí? Desde la visión del usuario, ¿sí? Pues para eso hay que hacer grupos de enfoque, una serie de cuestiones que nos permitan ver cuál es más fácil, que obviamente, como ya lo dije, no solo para esto, estamos tomando las experiencias de otros sistemas, estamos pidiéndole a la empresa que vaya a asignarse, que tenga que revisar forzosamente el funcionamiento de los sistemas como el Estado de México, Oaxaca y Yucatán, para, digamos, solamente de ahí jalar por lo que son, pues, buenas prácticas que estén ahí presentes y poderlas generalizar. Un módulo para registro y seguimiento de los procesos de las entidades federativas, y finalmente está todo el módulo de recursos de revisión que, como ya lo vimos en muchas entidades, en el propio Infomex ya se gestiona. La idea es mejorarlo y perfeccionarlo, y que toda, digamos, lo que es la sustanciación de un recurso de revisión se haga de manera electrónica, en ese sentido, y solo ya, digamos, en cuestiones muy específicas, pues se tenga que tener la información en estado material, o entrevistas o diálogos con las unidades de enlace. Y aquí un módulo importantísimo va a ser el desarrollo del módulo de los recursos de revisión de las entidades federativas.
federativas. Tenemos que ir desarrollando un módulo, vamos a hacer ahora el primer cascarón, para que el IFAI pueda conocer todos los recursos de revisión que se interponen ante las entidades federativas, con el objeto, digamos, de poder darle seguimiento, y en el caso que yo espero sean los menos posibles, y por eso la homologación de criterios será tan importante, que el ciudadano recurra como segunda instancia a nosotros, pues nosotros ya tengamos el conocimiento de todo lo que es la solicitud, el recurso, las diversas documentales, con el objeto pues de dar la resolución que nos está pidiendo el ciudadano, pero de una forma pues expedita y enterada en ese sentido. Y en el caso, yo no soy muy de acuerdo, pero creo que habrá en sus momentos el poder de atracción, que este instituto decida, ya como la ley reglamentaria lo indique, los casos de atracción, pues obviamente para poder atraer y decir que algo es relevante, pues tendremos que tener un área que esté revisando los recursos de revisión que se presentan a las entidades federativas, y entonces ahí con los criterios que la ley y este propio instituto se dé, pues podrá, digamos, definir en qué casos será la poder de atracción. Yo desde mi punto de vista y desde la ley que he propuesto, creo que el poder de atracción se tendrá que dar siempre después de que resuelva el órgano local. Y ya después de esa resolución, aunque a lo mejor el ciudadano no interponga, digamos, esta segunda instancia, el IFAI pueda decir, pero tenemos que dar la primera oportunidad, obviamente, al órgano local, que es el órgano estatal. Pero bueno, esas cosas no se van a discutir aquí, se discuten en la ley, pero lo que sí es que tenemos que tener un sistema preparado para parametrizar, digamos, todo lo que será el asunto de la atracción y de la segunda instancia por parte del IFAI. Bueno, este es el esquema, digamos, donde está más o menos contemplado todo este tipo de aplicaciones, y termino ya diciéndoles que, bueno, la primera etapa, como les he dicho, que es todo esto casi que les he dicho, va hasta, digamos, diciembre. Estamos pensando que en enero, febrero tengamos listo y empecemos a hacer las adecuaciones en todas las entidades del país. Se me hace una pregunta muy importante por la compañía Michoacán, y bueno, y los recursos y el tipo de cuestiones. Bueno, finalmente todo este proyecto del Infomes 3.0 será financiado con recursos del propio IFAI, para el desarrollo, etcétera, y después vendrá la instalación, la actualización de los estados, donde habrá todo el apoyo del IFAI. Para esto, acá lo que tendremos a lo mejor en su momento que ver, pues es, digamos, a lo mejor los fierros que se requieren para el soporte de toda esta información, pero también el IFAI tratará, digamos, ahí de buscar soluciones para ese sentido. Algo que es muy importante y que se me fue, perdón, estoy terminando, es el asunto de que los Infomes 3, es la idea, sean siempre administrados por el órgano garante, ¿sí? Que no sean administrados uno por el Ejecutivo, el del Legislativo. Por ejemplo, el de Oaxaca me encantó, dice, no, pues, fue Yucatán. Dice Yucatán, no, pues sí tenemos a tantos, y nuestro sistema está muy bien, tanto así que lo invitamos, no me cabe la menor duda, pero el Ejecutivo tiene el suyo. En ese sentido, tiene que haber un solo sistema que tiene que estar administrado por el órgano garante, en ese sentido, y no de que cada quien administra su sistema. Creo que es fundamental este asunto, y no porque a lo mejor le metan mano, etcétera, pero no es el papel de un sujeto obligado a administrar el sistema en el que le solicitan y en el que le recurren, digamos, respuestas, y está toda la información, los tableros de control, etcétera, etcétera. Son muchas cosas, digamos, las que hay ahí. Y perdón, para el 2015, aprobada la ley general, ¿sí?, tendremos que parametrizar, ¿sí?, el sistema. ¿Qué quiere decir parametrizar? Bueno, que si la ley general dice que serán 10 días, pues a 10 días. Todo lo que hay, digamos, tenemos que parametrizar. Tendremos que parametrizar el federal, y luego tendremos que ir a parametrizar cada uno de los sistemas que ya estarán funcionando, pero bajo los nuevos parámetros que las leyes general y estatal defina en ese sentido, porque, por ejemplo, no, pues que la ley general dice que el plazo máximo para contestar serán 15 días, ¿no? Lo pone. Y, por ejemplo, el estado de Durango dice, no, nosotros aquí vamos a ponerle que el plazo máximo para contestar son 10 días, lo cual es válido porque no estás violentando la ley general, sino al contrario. Entonces, bueno, pues hay que parametrizar que en el caso de Durango, digamos, la respuesta es en 10 días, y si no es omisión, todo este tipo de cuestiones. Y esto, pues obviamente lo vamos a elaborar, pero también dependemos de la ley general, de la aprobación del Congreso y de
en la ley federal, que nosotros queremos se haga en un mismo momento o muy cerca, y después esperar las leyes estatales, que vuelvo a repetir, hay un plazo máximo de 1 año, pero no sé por qué esperar tanto, si se podrían casi hacer, digamos, lo antes posible, digamos, a partir de aprobada la ley general. Pues eso es todo, hay muchas otras cosas más, pero el tiempo es, digamos, agotado y ya me pasé muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a don Óscar, porque hay que reconocerlo no porque sea mi hermano, mi colega. Óscar Guerra Fort ha sido desde el InfoDF un usuario, bueno, como usuarios del Infomex, o sea, junto con sus colegas en el Infomex, un usuario pertinaz, un usuario persistente, perseverante, y ahora que está acá, pues tiene que demostrar que todas aquellas energías e impulsos que tuvo para criticar y reclamar, pues esa arrogancia con la que el IFAI, la verdad hay que decirlo, edificó el Infomex con un ánimo patrimonialista y además generó esa inercia, que era una inercia muy desagradable, porque lo único que parecía que importaba al IFAI entonces era acumular adeptos, era ensillar, como se dice en el lenguaje ranchero, ensillar potrancas, no, para no decir potrancas en peligro de caer ahí con alguna interpretación de género, por favor. Ensillar usuarios, o sea, era amarrarlos, colocarlos y adherirlos con un contrato de adhesión absolutamente voluntarioso. Los códigos fuente eran algo así como los misterios del Eusis, y no se podían conocer ni desvelar. Y como ya lo dijo Óscar, había cada asimetría y cada circunstancia en cada caso que había una indiferencia. Yo, desde el Tribunal Electoral, como elfo doméstico del Tribunal Electoral, en el que estaba yo encargado del tema de archivos y de transparencia, solicité muchas veces que se hiciera una gran reunión, un gran encuentro de usuarios del Infomex, para que todos ahí exigieran al IFAI una reconfiguración del artilugio y pues ahora vemos con gusto que es el IFAI, y cómo no, Óscar, aquí en esta mesa y estando los expertos, y especialmente en este caso Aide Pérez Garrido, quien es la coordinadora de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, un usuario en el sentido, vamos a decir, desde fuera, o sea, un usuario pero no como sujeto obligado, sino un usuario efectivo por el impulso permanente que ha dado Fundar a la expansión del derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales, que nos diga lo que ha de decir, y que por supuesto este diálogo, yo sostengo, tiene que irse hasta el Congreso para que podamos coincidir en la construcción de una ley general de transparencia que recoja todas estas inquietudes que de manera tan clara ha expuesto Óscar Guerra Fort. Aide, te pedimos que por favor nos hagas tu exposición. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar quisiera agradecer al IFAI y en especial al comisionado Guerra Fort por invitarme a participar en esta mesa y darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes. También saludo con mucho gusto a mis compañeros del Presidium, Francisco, José Antonio, Arcadio. Y antes de comenzar de hablar del tema que hoy nos ocupa, que es la versión 3.0 del Infomex, me voy a permitir darme una licencia. Quisiera platicarles que tengo 7 años trabajando en esta agenda. Me refiero a la agenda de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, gobierno y parlamento abierto. Lo he hecho siempre desde la misma trinchera, desde lo que comúnmente llamamos sociedad civil organizada, en particular desde Fundar y desde redes nacionales que llevan muchos años trabajando este tema, el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate. Como todos ustedes saben, avanzar esta agenda no es un asunto sencillo. Tiene detractores importantes y genera resistencias en la esfera gubernamental, no solamente de México, sucede lo mismo en cualquier país del mundo y en cualquier ámbito. Debido a este trabajo, asisto y he asistido a lo largo de los últimos años con mucha frecuencia al IFAI, antes en Coyoacán, ahora acá, para participar en todo tipo de reuniones, talleres y seminarios como el que tiene lugar el día de hoy.
Pero hoy es un día distinto a cualquier otro. Después de muchos años de pugnar por fortalecer el marco normativo y el diseño institucional de la transparencia, en febrero de este año fue publicada la Reforma Constitucional de Transparencia que, entre otros aspectos, como todos ustedes saben, otorga la autonomía constitucional al IFAI, la tan ansiada autonomía constitucional. En este contexto, se llevó a cabo una nueva designación de comisionados del IFAI. El Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, como lo hemos hecho en muchos otros procesos, pugnamos por un proceso transparente, con participación ciudadana y con criterios de evaluación para los aspirantes. De hecho, también como ustedes saben, se conformó un comité de acompañamiento que llevó a cabo la revisión de más de los 150 aspirantes que participaron, con el objetivo de colaborar en la conformación de un pleno fuerte, con legitimidad y confianza ciudadana. Muy pronto el llamado nuevo IFAI, y lo digo aquí en su casa y agradezco la invitación y la apertura de escucharme, tuvo su primer gran desafío. Y me atrevo a decir que desde el punto de vista de muchas personas, entre ellos el mío, nos quedó mal. A diferencia de otras ocasiones, no tomó en consideración una petición firmada por 219 organizaciones de la sociedad civil, en donde se le solicitaba que interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte por 2 artículos de la Ley de Telecomunicaciones que a nuestro parecer son violatorios del derecho a la privacidad y a la protección de datos. Desde la sociedad civil entendemos lo complejo de este asunto y sabemos que los derechos no son absolutos. Por eso mismo consideramos, al igual que 3 de los 7 comisionados del IFAI, el comisionado Salas, la comisionada Cano y el comisionado Guerra, que la discusión se tendría que haber llevado a la Suprema Corte para que fuera este órgano quien definiera al respecto. El IFAI no debía resolver si los artículos son o no violatorios de derechos humanos, solo aceptar desde mi punto de vista que existen dudas razonables y por lo tanto hacer la pregunta a la Suprema Corte y de esta forma cumplir a cabalidad su mandato de órgano garante de los derechos humanos. Sin embargo, el Pleno, en su mayoría, decidió no hacerlo y en la comunidad de práctica y en la sociedad civil hay una profunda preocupación al respecto. De ahí lo particular de este día. Con mucha franqueza les digo que nunca hubiera imaginado que después de contar con la autonomía constitucional estuviéramos el día de hoy en las circunstancias que nos encontramos. Les ruego me disculpen por tomarme esta licencia, por hacer este comentario, pero me veo en la obligación casi moral de hacerlo, a nombre de muchas personas y organizaciones que llevamos años impulsando esta agenda y que hemos trabajado mucho por dotar al órgano garante de la fuerza que hoy tiene. Dicho lo anterior, entro en materia, porque evidentemente no todo es negro y también hay que reconocer esta iniciativa de comenzar a planear y a diseñar la versión 3.0 del Infomex. Y también vale la pena en este momento reconocer el compromiso y el impulso que en estos 100 días se ha hecho también desde el IFAI con la agenda de gobierno y parlamento abierto. Yo voy a hacer comentarios muy puntuales y muy básicos porque la presentación del comisionado Guerra ha sido muy amplia y creo que ha retomado los comentarios, las propuestas y las iniciativas que ha ido recogiendo a lo largo de los años desde su participación como comisionado del InfoDF. Entonces solamente diré ¿por qué considero que es importante una plataforma electrónica como la que se plantea? ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de plataformas? Y algunas propuestas y elementos muy puntuales, casi todos han sido mencionados por el comisionado Guerra, pero nos interesa desde la sociedad civil hacer hincapié. Las personas que están aquí, muchas son conocidas y yo sé que además especialistas, entonces todos sabemos, me parece, hay un acuerdo en que uno de los principales obstáculos para la implementación de las leyes y el ejercicio del derecho es la necesidad de que los usuarios se tengan que acercar a las oficinas correspondientes a hacer la solicitud o en todo caso a los institutos para ingresar los recursos de revisión. Este punto es de vital importancia a la hora de una efectiva implementación de las leyes, ya que si bien probablemente este requisito no detiene a organizaciones como en la que yo trabajo o a personas que tienen conocimiento de este tipo de leyes como académicos y que habitualmente participamos en temas de interés público porque se nos paga para ello,
sí se convierte en un elemento disuasorio para personas que no cuentan con el conocimiento y con el tiempo para darles seguimiento, y que sin embargo se pueden ver beneficiadas en acceder a la información buscada. Como ya lo han dicho, yo no tuve oportunidad de estar en la mesa anterior, pero me imagino que se ha hablado de las experiencias internacionales. Y hay que decirlo, México es precursor en esta materia. Es el primer país con una plataforma, como en su momento fue el CICI, luego el Infomex. En su momento no había ninguna plataforma en América Latina y no ha perdido el liderazgo, me parece. Tanto Brasil como Chile han tomado la experiencia mexicana y el día de hoy cuentan con plataformas interesantes en materia de acceso a la información, pero hay que decirlo, tienen elementos que ahora destacaré más adelante, pero creo que todavía seguimos a la vanguardia, y con esta plataforma, así como la ha planteado el comisionado Guerra, creo que nos volvemos a poner al frente. ¿Cuáles son los beneficios de contar con plataformas de este tipo? Bueno, pues que muy básicos, ¿no? Pues permite a las personas que no se encuentran en una misma ciudad o en el mismo país solicitar y tener acceso a la información. Esto es particularmente relevante, digo, por supuesto, para cualquier ciudadano o ciudadana, pero académicos o periodistas de investigación que buscan información más allá de su lugar de origen o de sus países para hacer ejercicios de análisis comparado. También una plataforma de este tipo resguarda en forma más efectiva la identidad de los solicitantes, y a veces, como sabemos, conocer la identidad puede conllevar algún tipo de represalias, entonces esto también es interesante. Se reduce la interacción del usuario con funcionarios gubernamentales y sabemos que en este sentido se reducen las posibilidades de corrupción y de intimidación. La digitalización y centralización de las solicitudes facilita la generación de estadísticas y documenta y permite el análisis del tipo de uso que se les da a las plataformas, pero también a las leyes de transparencia y el tipo, muy importante, el tipo de información que las personas estamos solicitando, para que esto después pueda dar origen a las llamadas políticas de transparencia proactiva. Y por último, bueno, pues ayuda a los órganos de control, en este caso a los institutos de transparencia, a supervisar el efectivo cumplimiento de la ley. Ahora, en términos de propuestas puntuales, el Colectivo por la Transparencia y México Informa te entregamos el 30 de abril del presente año una propuesta de ley general al Congreso y la hicimos llegar también a los 7 comisionados del IFAI, me parece a una semana de que entraran en funciones. En esta iniciativa de ley que nosotros proponemos, hacíamos básicamente la misma propuesta que hoy me está tocando escuchar. Decíamos que tener una plataforma nacional centralizada y única sería un avance muy importante. Contar con el Infomex, con el Zoom y con el POT en una misma plataforma única, centralizada, creo que nos pondría en otro estadio en materia de acceso y de publicidad de información. Ahora, un poco hablando sobre lo que decía el comisionado Acuña y también el comisionado Guerra, y aquí tomo como base la experiencia de Chile. Chile tomó como base la experiencia de México y aprendió de México. Ay, Alfredo no me dejará mentir. Pero hicieron algo distinto, que yo creo que podemos aprender también de ellos. Llevaron a cabo un proceso participativo que aprovechó la inteligencia colectiva para diseñar la plataforma. Hicieron unas mesas que le llamaban de escucha activa. Fueron unas mesas con distintos actores, académicos, funcionarios públicos de los distintos ámbitos de gobierno, sociedad civil, desarrolladores de tecnología, emprendedores, etcétera. Y con base en esas discusiones, que era un poco lo que alguien decía, hay que escuchar a los usuarios del Infomex. O sea, valdría la pena escuchar cuál es su experiencia en materia de acceso a la información y tomarla en cuenta en el diseño y en la implementación del mismo. Además, el Consejo para la Transparencia de Chile llevó a cabo una encuesta nacional y entrevistas individuales y grupales para identificar las expectativas de la ciudadanía ante esta plataforma antes de su lanzamiento. Y son interesantes las respuestas, nada que nos sorprenda, pero se confirman si se hacen en una encuesta con una buena metodología y demás. Particularmente destaco 2. Lo que la ciudadanía chilena, que creo que puede ser muy parecida a lo que quiere la ciudadanía mexicana, es encontrar en estas plataformas, ya sea en las respuestas que dan al ciudadano que solicita información o proactivamente, un lenguaje sencillo.
Estamos, me parece, no todos los públicos están en posibilidades de comprender y no tienen por qué un lenguaje jurídico, un lenguaje abigarrado, que se nos llene de documentos que realmente no dicen nada, ¿no? Por ahí decían que es la transparencia opaca, ¿no? Y por otro lado, también señalaban que hubiera distintos niveles de información. Es decir, puede ser que yo quiera conocer algo relacionado con la política de educación que está implementando el gobierno, pero si yo lo que soy es una madre de familia interesada en un aspecto muy puntual, no tengo por qué leer 400 o 500 cuartillas sobre todo el ciclo de política pública y los resultados esperados. Me interesa saber algo relacionado con mis hijos que asisten a la escuela. Entonces, lo que decía la ciudadanía chilena es que haya distintos niveles de información, dirigido a una persona que quiera enterarse de cuestiones muy básicas, pero también para un investigador o alguien que quiera profundizar más en la materia. Ahora, si se tiene pensado llevar a cabo una licitación, seguir con todo el proceso de Compranet, testigo social y demás, este punto me parece muy importante. Creo que el IFAI tendría que garantizar el acceso a la información y la transparencia a lo largo de todo el proceso, sobre todo en términos de la toma de decisiones. No tengo que desarrollar mucho la idea, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que el IFAI debe dar muestra y ser ejemplo de cómo se llevan a cabo este tipo de procesos de manera transparente de cara a la ciudadanía, con rendición de cuentas, todo en orden, que se pueda consultar al minuto incluso. Otro elemento importante es un motor de búsqueda eficaz, para que las preguntas y respuestas puedan ser exploradas por los usuarios interesados. Esta publicación ayuda a evitar la duplicación de las solicitudes y colabora en la apertura de información a un mayor número de personas. También ya se decía, si bien a lo largo de los años el IFAI ha compartido con otros países su conocimiento en el desarrollo de esta plataforma, no ha podido exportarla más allá del nivel doméstico, porque no se desarrolló en una plataforma de software libre. Entonces creo que vale la pena, la verdad a mí me gustaría mucho ver que la versión 3.0 del Infomex trasciende fronteras y en muy poco tiempo podríamos estarlo viendo en, no sé, 10, 15 países de América Latina que estoy segura que estarían interesadísimos en tenerlo. Y 2 puntos más. Sin procesos de capacitación dentro y fuera de la administración pública, es muy difícil que se convierta la plataforma en una herramienta que verdaderamente haga una distinción o una diferencia importante en el acceso de la información. Es un elemento clave de cualquier iniciativa de este tipo, me parece. Fomentar su uso en otros sectores de la población, también ya se ha dicho, me parece importante, no nada más en México, en la generalidad de los países los principales usuarios son hombres con niveles altos de educación que viven en contextos urbanos. ¿Y por qué? Son los más proclives a utilizar estas herramientas porque tienen acceso a Internet y porque están más acostumbrados y tienen más posibilidades de participar en la vida pública. Entonces, una política incluyente para personas con capacidades distintas, pero no solamente eso, sino que esto, claro, tiene que ir de la mano con políticas de capacitación y de difusión más allá de la plataforma, pero es importante tomarlo en cuenta. Y la última propuesta o comentario es, y como sé que también aquí hay muchos comisionados y consejeros de órganos garantes, puede ser de mucha utilidad que se replique lo que el IFAI ha hecho. Poner las bases de datos de solicitudes de información en formatos abiertos. Nos permite tener esta información así, hacer aplicaciones, cruzar información, saber cómo se está utilizando, qué información es de interés para la ciudadanía. Sería interesante, el IFAI ya lo hizo y pues un llamado a que los demás también lo piensen. Eso sería todo. De verdad creo que felicito esta iniciativa, tenemos mucho tiempo hablando de ello y creo que el hecho de que el IFAI ahora la suma y la vaya a llevar para que aplique a los 3 ámbitos de gobierno y a todas las autoridades y poderes es una gran noticia. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide Pérez Garrido, y también muchas gracias por el ejercicio libre de sus percepciones y opiniones, porque esta es la casa de la transparencia y es la casa es una instancia democrática, y aunque el foro lleva un contenido particular, ella dijo que lo hacía en el ejercicio de una licencia y pues es muy respetable su opinión. Me permito entonces dar la palabra
a Arcadio Sánchez Henkel, quien es el titular de la unidad de enlace de Presidencia de la República, en el mismo ejercicio que hemos venido insistiendo. Pues les pedimos a todos que aceptaran que fuésemos exiguos en la referencia de sus amplias trayectorias, pues para facilitar que el diálogo y los intercambios de opiniones sobre el tema de esta mesa, que es precisamente hacia un nuevo Infomex, sean sean mejores y de mayor extensión. Muchas gracias, Arcadio Sánchez Henkel, por estar con nosotros. Te pedimos la palabra. Muchísimas gracias, señores comisionados. Comisionada, muchísimas gracias por la atención de habernos invitado y habernos tomado en consideración. Es de las pocas ocasiones que puedo decirlo y afirmarlo. A las unidades de enlace se nos ve por todos lados como el enemigo a vencer, tanto dentro del IFAI como fuera del IFAI. Y por eso la referencia, tarde o temprano, entenderás la diferencia entre el conocer el camino y andar el camino. Así se lo mencionó Morpheus a Neo en la película de Matrix. Fortalecer los espacios de participación ciudadana en los asuntos públicos, en la toma de decisiones que nos atañen, promoviendo la colaboración en la búsqueda e implementación de soluciones, es un esquema de mayor responsabilidad compartida que puede aprovechar la capacidad y la inteligencia colectiva de los actores involucrados en el procedimiento de acceso a la información. Desafortunadamente, la costumbre había demostrado que la participación se reducía en ocasiones a un proceso de consulta sin que tuviese efectos reales en la toma de decisiones, ni en la construcción de lineamientos o sistemas que impactan el desarrollo en nuestra actividad. Por ello, damos las gracias y aplaudimos la premisa de trabajo colaborativo, la cual estoy seguro provocará un cambio radical en el paradigma de interrelación de los sujetos obligados con este instituto. Una adecuada toma de decisiones requiere de los conocimientos, experiencias, opiniones y valores de todos los involucrados. La implementación de las decisiones difíciles depende en buena medida del consentimiento, consenso y apoyo de quienes quedaron involucrados con la misma, que es aquí a donde yo me refiero, que en ocasiones a las unidades no se nos consideraba. Es importante señalar que la participación se diseña y nazca del deseo genuino de involucrar a todos y de tomar en cuenta las aportaciones procedentes para generar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la atención de solicitudes de información. Me refiero tanto a los institutos locales como a los sujetos obligados, como a los entes de la sociedad civil. En una participación de esta naturaleza, yo creo que este país y la transparencia en México va a ser la que más va a ganar. Las mejoras al Infomex coinciden con los objetivos de un gobierno abierto, en el sentido de que en el marco de la administración pública, sus procesos deben de estar en permanente fase beta. Esto es, a efecto de que los mismos estén en mejora continua gracias a la interrelación permanente de los usuarios. ¿A qué me refiero con esto? A que se nos dé la oportunidad de que no sea un sistema que salga y se quede de forma permanente como lo tenemos ahorita, sino como todos los aspectos comerciales en aspectos tecnológicos, que primero se inicie con una fase beta, se vean las probabilidades y las posibilidades de expansión que tiene, cuáles son las posibilidades de mejora, pero también ver cuáles son los errores y sobre eso ya terminar con un proyecto definido. Bajo ese esquema me tomo el atrevimiento, y esto en base a algunos comentarios que me hicieron algunos colegas titulares de unidades de enlace, que sería conveniente que el nuevo Infomex nos permita, en primer lugar, el uso amplio de caracteres e imágenes, cuando se trata de fundar y motivar la incompetencia de la unidad de enlace para dar una respuesta a una solicitud. ¿A qué me refiero? El espacio que se nos otorga es de 3.300 caracteres, si mal no recuerdo, pero no se permite utilizar punto y coma, no se permite utilizar paréntesis, no se nos permite utilizar el uso de imágenes, esto para hacer más visual la respuesta que se le da al ciudadano y decirle, no me compete, pero no me compete porque te anexo
un comunicado de prensa, te anexo una copia de lo que es la legislación para que veas que el ente competente es tal dependencia, no nosotros. Entonces, eso al momento de que le llega al ciudadano y al no permitirse simplemente el espaciado, pues al momento que ven la respuesta, les da hasta flojera revisarla. ¿Por qué? Porque es muy cansado revisar un texto corrido en letra pequeña. Si esto se mejora, yo creo que nos van a permitir y nos van a dar la posibilidad a las unidades de enlace de dar mejores respuestas. Y eso contribuirá a la transparencia de este país. La que sigue. También sería conveniente que se nos permitiera generar una respuesta con diversas modalidades para un mismo folio, como cuando se trata de respuestas múltiples, notificando el costo por reproducción de copias y al mismo tiempo se agrega otra porción de respuesta por medio electrónico. Esto al día de hoy no se nos permite. O damos una parte de la respuesta o decimos el costo de las copias, sobre todo cuando se trata de preguntas múltiples, lo cual la mayoría de las ocasiones pues implica que acudan a un recurso como consecuencia de que no fue la respuesta adecuada. Tercero, a las unidades que se nos permita a las unidades de enlace, y esto es a todos los usuarios, generar estadísticas, ya que actualmente se deben de solicitar al instituto, como es simplemente el caso de conocer el promedio de días que la unidad de enlace se tarda en dar una respuesta, que es un aspecto, un indicador que se tiene por parte del instituto para evaluaciones, pero yo desafortunadamente ahorita no lo puedo conocer. Entonces tratar de mejorarlo, pues lo trato de mejorar pues a toro pasado, porque al día de hoy no lo puedo conocer. Bajo ese esquema yo creo que son de las cosas que me atrevería yo a comentar a grandes rasgos. Puede haber algunos otros aspectos, pero las buenas ideas vienen de cualquier parte y esta parte es de su servidor, el cual con todo respeto se permite hacerlas para contribuir en el aspecto de que se mejore la transparencia de este país, se mejore el sistema y a todos quedemos contentos, tanto la sociedad civil, los institutos locales de transparencia, como las unidades de enlace, pero sobre todo el instituto, que es el que debe ser el vanguardia en materia de transparencia. Muchísimas gracias por su atención y gracias por permitirme estar aquí presente. Muchísimas gracias a ti, Arcadio, porque de eso se trata esta mesa, precisamente el generar que la voz de quienes además de manera más evidente, bueno, desde el lado de los sujetos obligados, perciben, sufren, porque hay que decirlo así, sufren las angosturas, las limitaciones de este instrumento, de esta herramienta Infomex, y lo digo, sufren porque precisamente en el afán de responder de mejor manera a la ciudadanía, más que solicitantes, siempre he sostenido que son reclamantes de información, pues hacen valer estas exposiciones para que se integren en este ejercicio de redimensión del instrumento Infomex. Saludo también aquí la presencia de nuestra colega y compañera Arely Cano Guadiana, que se encuentra aquí desde hace un rato y que no lo había mencionado. Pues nos están llegando preguntas, pero desde luego que falta la intervención de José Manuel Bojorquez, de José Antonio, perdón, qué pena, perdóname, paisano sureño, ese es el error, caray, de no leer bien, es que aquí estás. José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información y Gobierno Abierto de COMAIP, pero también consejero propietario del órgano de transparencia de su estado, Tabasco. Así es que pedimos a José Antonio la palabra para luego, pues de manera rápida, ver las preguntas que han llegado y poderla responder. Gracias, José Antonio, por favor, te pedimos la intervención. Es un honor para nosotros poder participar en esta charla y compartir algunas ideas sobre qué estamos haciendo para mejorar la conectividad y la inclusión social en este ejercicio del acceso a la información pública. El día de hoy trataré un punto en específico, que es la conectividad, cómo nosotros en Tabasco estamos diseñando una aplicación que será lanzada el próximo mes con ciertas características que permiten resolver
lo que se ha compartido en parte a lo largo de esta charla por nuestros compañeros Óscar, Aide y Arcadio. Actualmente tenemos las limitaciones de que las plataformas de Infomex son completamente estáticas, son plataformas verticales, son plataformas, en otras palabras, aburridas para el usuario. Pero por otro lado, el Infomex no es navegable a través de los dispositivos móviles. Es imposible navegar a través de los teléfonos o de las tabletas para hacer uso del acceso a la información pública a través del Infomex. Y por otro lado, la propia plataforma Infomex es compleja, no invita a los usuarios a ejercer este derecho humano, al contrario, los inhibe. Ya hasta estoy dudando de esta creación de la interfaz compleja. Pero dicen, comparto con Óscar, que se volvió inhibidor del acceso a la información pública. Pero encontramos en la realidad interfaces con muchas funcionalidades que sí son amigables al usuario. Y pongo aquí de contexto Facebook. Tiene muchísimas funcionalidades: el muro, el calendario, el inbox, ahora el Messenger, y una serie de funciones: compartir videos, compartir fotografías, escribir comentarios, etcétera. Son diversas funciones en una sola plataforma con una facilidad increíble. Esta plataforma se ha convertido verdaderamente en un alfabetizador digital, incluyente. ¿Por qué no podría Infomex tener estas mismas cualidades de facilidad, de navegabilidad? Pero en el caso de nosotros, ampliamos el acceso a la información pública, porque si del lado de las plataformas tenemos este diagnóstico, del lado de las características morfológicas de los ciudadanos, quiere decir, ¿cómo están hoy en día los ciudadanos? ¿Cuál es el perfil? Tenemos usuarios, tenemos estas personas, esta masa crítica que se ha apropiado de las tecnologías de la información y se ha apropiado del derecho humano al acceso a la información pública, y hoy en día son ciudadanos altamente participativos en los asuntos públicos, porque existen plataformas y medios que facilitan la expresión de sus ideas, de sus comentarios a través de los medios que actualmente utiliza. Y por el otro lado, los ciudadanos hoy en día, en general, no importa el extracto social, en general hoy en día son altos consumidores de teléfonos inteligentes. Si ustedes revisan cuáles son las estadísticas de venta en las famosísimas ventas nocturnas o días amarillos de estas cadenas comerciales, pues encontramos que lo que más venden son teléfonos inteligentes y pantallas. Entonces tenemos un enorme crecimiento. Y si nos remitimos a esta conectividad que tienen los ciudadanos hoy en día, encontramos que el 50% de los internautas, 50% de los ciudadanos, como los que están ustedes aquí sentados en este momento, se conectan a Internet a través de sus teléfonos inteligentes, que en este momento muchos están tuiteando, subiendo a Facebook nuestros comentarios. Este crecimiento exponencial demuestra que tenemos ciudadanos activos, ciudadanos que se apropiaron de las tecnologías de la información, ciudadanos que utilizan sus dispositivos móviles para ejercer los derechos humanos, pero con una plataforma que requiere cierta transformación. Además, los sectores predominantes en el uso de Internet los encontramos en esta gama de personas entre 19 y 34 años, con un 39%. Este es el sector predominante que utiliza Internet. ¿Y para quién queremos trabajar? ¿Para las siguientes generaciones
o como dirían, para las siguientes elecciones. Ahí está la diferencia entre los burócratas transitorios y los estadistas que se convierten en servidores públicos con una visión amplia del ejercicio de sus funciones. Y si allí está, y allí encontramos que tenemos un sector predominante, este grupo de 19 a 34, y no hay que dejar de un lado las personas de 6 a 18 años, que allí es donde está el gran nicho de mercado, donde nosotros podemos convertirnos en formadores de ciudadanos. Allí tenemos la capacidad de instaurar en las personas el ejercicio de este derecho de acceso a la información pública a través de los medios que actualmente utilizan las personas para comunicarse, las plataformas con las cuales ejercitan la ciudadanía. Entonces, ante este escenario, encontramos también que las personas, 9 de cada 10 internautas utilizan las redes sociales. ¿Qué tenemos aquí? Una mezcla de tecnologías, dispositivos móviles e uso intensivo de las redes sociales. ¿Cómo podemos responder como órganos garantes, como responsables de este derecho humano de acceso a la información pública? En el caso de Tabasco, construimos una herramienta para el mundo. Nuestra reacción fue construir una app con las siguientes características. La app tiene la característica principal de ser interactiva. Decíamos al inicio de la presentación, tenemos plataformas estáticas. Hoy con esta aplicación tenemos una plataforma interactiva que nos permite, entre otras acciones, compartir el contenido en las redes sociales. Por otro lado, esta app está centrada en ustedes, en los ciudadanos, porque se les dota a los ciudadanos del poder para calificar las respuestas. Aquí nosotros nos metemos a la calidad de las respuestas, y la calidad es muy simple: ¿se satisface el interés del ciudadano o no se satisface? No nos metamos en más variables complejas que luego nosotros mismos construimos para favorecer o para perjudicar a instituciones en específicas. Aquí directamente el ciudadano, por un sistema muy simple de 5 estrellas, de muy mala a excelente, en tiempo real califica la satisfacción de las respuestas otorgadas. En la siguiente tenemos la compatibilidad. Hoy en día existen en el mercado aplicaciones, pero la característica peculiar de esta app que se lanza para el mundo entero es que permite realizar solicitudes de información desde los dispositivos electrónicos. Allí está el gran avance, justo allí, porque se pueden realizar solicitudes de información de usuarios previamente registrados. Y por último, en cuanto a las características de la app, es que la interfaz es amigable, nos permite tener un contacto directo con todo el Sistema Nacional de Transparencia, en relación de que existe, de una forma muy simple, todo el directorio de los órganos garantes y de las unidades de acceso a la información. Además, provee herramientas de geolocalización, porque de esta manera el ciudadano puede saber exactamente dónde está la unidad de acceso a la información. Allí se... Qué bueno. Al término de mi presentación, a nombre de las 219 agrupaciones, le diré un voto particular, el 8º voto del IFAI. Por otra parte, esta geolocalización permite ubicar dónde se encuentran las unidades de acceso a la información. Este mapa que permite orientar al ciudadano. Y por último, es una interfaz conversacional,
porque al tener los datos de contacto de las unidades de acceso a la información, inmediatamente con un solo clic, el ciudadano puede ya sea llamar por teléfono o enviar un correo electrónico a las unidades de acceso a la información. En la siguiente lámina, con esto entramos a la fase final de nuestra conversación, decimos ¿qué esperamos? Nosotros esperamos en primera socializar el acceso a la información pública, que este derecho baje a los sectores de la población que hoy en día se encuentran excluidos porque no está este derecho humano en los dispositivos electrónicos y tampoco encuentra un medio con el cual pueda ejercer este acceso a la información pública. Por otro lado, pretendemos incidir en la calidad de las respuestas. Al tener en tiempo real una valoración, lámina anterior, una valoración de, llamémosle, encuesta del usuario. Esta encuesta del usuario nos va a permitir en tiempo real, continuo y permanente, ubicar cuáles son las instituciones que tienen una mejor predisposición a responder las solicitudes de información de manera más favorable y cuáles instituciones requieren la intervención del órgano garante para ayudar a incrementar las capacidades institucionales y puedan mejorar la calidad de las respuestas. Y por último, nosotros esperamos viralizar la información, esta tendencia a compartir la información una vez que sean respondidas las solicitudes. Este empoderamiento que tiene el usuario permitirá circular las respuestas que reciba de las instituciones públicas. Recordemos que es el nuevo escenario de discusión y allí estarán expuestas las respuestas a las solicitudes de información. Ya sabrán las instituciones a qué se arriesgan si responden de tal o cual manera. Y para cerrar nuestra intervención, pues solamente queremos mencionar que esta herramienta nosotros la construimos con la filosofía abierta, está hecha para compartir. Está hecha para compartir nuestro storyboard y todos los archivos relacionados a esta app las ponemos enteramente a disposición de ustedes para que las puedan reutilizar. En el caso de la app, pues bastará hacer algunos ajustes propios a cada órgano garante, pero el 90% de la herramienta está construida, es de utilidad para la gran mayoría y por supuesto que está abierta a todos ustedes para compartirla y que juntos podamos construir una herramienta que también sea referente a nivel nacional e internacional. El lanzamiento es en septiembre del 2014 y les llegará un newsletter donde avisaremos de este lanzamiento para que la descarguen. Pues muchas gracias porque... Muchas gracias a José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, porque como ustedes vieron también trajo ese ingenio y ese estilo jocoso con el que también se puede provocar y provocar muy bien. Qué bueno que en Tabasco se generan estos experimentos, dijéramos, avanzadillas y que le pongan la muestra al Infomex y que al final acabemos acoplándonos a su esquema. Sería muy bueno también. Yo, francamente, pues dado que el tiempo se apremia y viene otra mesa, pues hemos recibido numerosas no solicitudes de información, sino además probablemente numerosas solicitudes de respuesta a esta mesa, y pues muchas de ellas venían dirigidas prácticamente a Óscar Guerra Ford como expositor de la idea. Y pues yo se las he transferido, prácticamente todas ellas, otras venían sin dirección, pero todas o casi todas coinciden en los planteamientos temáticos. Por esa razón le hemos pedido que él pudiera hacer una síntesis y, dado el tiempo, si alguno de los compañeros de la mesa quisiera terciar con algún punto final, pues sería magnífico para cerrar el ejercicio de la palabra. Así es que, don Óscar, pues en labor de síntesis apretada, si nos haces el favor. Perdón, bueno, son 15 preguntas.
Me voy a ir más rápido de lo que soy, imagínense. No, bueno. ¿Cuál es el costo? La licitación, 9.800.000 pesos. Punto. Para los estados donde las comunidades indígenas, este es un asunto sumamente relevante. ¿Qué va a pasar con el TELIMF, o el como se llame, a veces el IFATEL, o como se llame, IFATEL? Si alguien, digamos, llama a una entidad y habla en una lengua indígena, en el Distrito Federal lo solucionamos, pero déjame decirles, no recibimos más de 20 solicitudes. Hablaban a la Secretaría de Desarrollo Indígena, una cosa que se llamaba, ella tenía la solicitud y ella nos llamaba a nosotros y así hacemos la respuesta. Esto tendría que firmarse convenios con los centros de atención indígena de cada uno de los estados para hacer esta interfase, digamos, de lenguajes a teléfonos y de teléfonos al Infomex, ¿no? Pero se puede. Y la otra es hacer folletos, no hagan leyes, de verdad, nosotros lo hicimos y la regamos, hagan folletos, nadie se va a echar una ley en lenguas, digamos, en diversas lenguas, pero folletos, ¿no? Si la firma electrónica se habilitará, obviamente, para la recepción de datos personales, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no tienen firma electrónica? Es cierto, es un sector muy pequeño, hay que ir ampliándolo, se va a ir ampliando, yo les digo, fiscalmente, pero obviamente me hablan, por ejemplo, de grupos indígenas, pues obviamente, digamos, es lo malo a veces de las tecnologías o de este tipo de cosas, pues tendrán que ir recibiendo su información a la forma tradicional de acercarse previa identificación. Aquí lo que queremos es, bueno, y esto pues se tendrá que ir ampliando, pero obviamente si hay una limitante, pues ahí a todas estas gentes que no poseen la firma electrónica. ¿Se revisará capacitación, salas de enlace? Claro que sí, las salas de enlace a la ciudadanía, habrá módulos también virtuales para esta capacitación, para el manejo. Esta es muy buena porque tiene que ver con lo que el buen Arcadio comentaba y me comentaba. Se te va a acabar tu problema, Arcadio, no te preocupes, aunque ya haya 9 cambios. Si uno no es competente, ¿cómo le voy a decir? Y le pongo caracteres y todo, que eso también nos pasaba a nosotros. No te preocupes porque ya no le vas a contestar, lo que vas a hacer es que lo vas a canalizar al que sea competente y lo único que le vas a contestar es que ya fue canalizada su solicitud a tal lado. Si son 5 los competentes, pues la primera, fulano, porque yo sé, el problemática lo hemos comentado muchas veces, en presidencia llega de todo. ¿Sí? Y es evidente, el ciudadano, pues ¿qué? Pregúntale al presidente, pregúntale al presidente, ¿no? Pues él debe saber todo. Y dice, Arcadio, espérense, ¿no? Entonces, bueno, pues tendrás que canalizar a toda la Administración Pública Federal tus solicitudes, que es más fácil de estarles explicando, te digo, de por qué no. Lo que sí debes de tener es un buen estudio de toda la Administración Pública. ¿Qué pasa cuando son concurrentes? En ese sentido, bueno, si uno es competente, detenta la información, no se la voy a canalizar a otros. Si yo la tengo que entregar. ¿Qué pasa cuando una solicitud, yo soy competente en unas y en otras no? Pues yo contesto las que soy competentes, que esto, y voy a lo que decía Arcadio, esto sí lo estamos viendo, las respuestas múltiples, no solamente por la modalidad de entrega, sino también, pues yo contesto en lo que soy competente y en lo que no soy, lo canalizo. Esto del código fuente, ¿qué va a pasar? Ya dijimos que no, digamos, los derechos van a estar en el IFAI, los códigos van en fuente, va a ser en software libres y sí va a haber posibilidad de manipulación por parte de las entidades, hasta algunas limitaciones que ahí se tendrá que ver para tampoco desconfigurar el sistema nacional. Habrá, digamos, una versión como una ley general y sus especificaciones estatales, igual, digamos, habrá un Infomex general y Infomex estatales. ¿En qué fecha estará funcionando? Bueno, la primera parte será hasta febrero y la segunda, pues dependerá cuando tengamos las leyes para irlos parametrizando. ¿Cuándo dejará de funcionar el Infomex 2? Pues cuando obviamente instalemos el Infomex 3, mientras obviamente no podemos decir así el apagón, ¿no? Como que se apagó, ya va a ver la tele, ya. No, obviamente tendrá que ser una transición y estas aplicaciones se pueden poner en el Infomex 2, digamos, son gran parte, y luego la otra es la parte de parametrización que dependerá de las leyes. Es que son la misma. Si habrá una consulta pública para recibir más ideas sobre Infomex, bueno, esta es un poco parte de la idea. Déjenme decirles, y aquí los órganos grandes estatales me explicarán, llevamos como 7 años de consulta sobre el asunto, entonces ya sabemos más o menos cómo queremos el producto. También, obviamente, se podrán estar recibiendo, pero también tenemos que iniciar. Llevamos 4 años en Coahuila, fue donde estuvimos reunidos, y hace 4 años, donde se nos dijo que ahí venía y no había llegado. Esperamos que llegue. Después lo podemos seguir perfeccionando, no se acaba ahí el mundo. Bueno, que obviamente las modificaciones que sean las redes tendrán que, obviamente, sí, pues es lo que vamos a parametrizar. Los códigos fuentes. Pues don Óscar, qué maravilla.
Qué maravilla. Creo que José Antonio Pérez Nieto tenía una Bojorquez, perdón, José Antonio Bojorquez, ahora traigo nombre contigo. Por favor. Bojorquez. Es que para mí siempre le digo que celebro su malicia de bien y por eso le digo a mi querido Bojorquez que nos brinde su respuesta. Paco, con gusto. Tengo la fortuna de recibir el cuestionamiento del doctor Manuel Corte Tapia, donde pregunta que de qué forma se asume el paradigma del migrante digital y el analfabeta frente a la instrumentación de las TICs en este contexto del Sistema Nacional de Transparencia y las Tecnologías. Pienso que en lugar llamémosle, en lugar de paradigmas, realmente son dogmas, y les platico una historia real. El otro día en uno de los lavabos de mi casa se dañó una tubería, y cuando le hablé al plomero para que viniera me dijo: mándame por WhatsApp las fotos de las tuberías rotas y ya después voy a su casa. Ahí hay una inclusión digital. Ahí hay un sector de la población que tenemos estigmatizado, que no utiliza las tecnologías de la información, y sin embargo cada día se apoyan más. Y también recordemos, por ejemplo, el caso de la bancarización. Se decía que como los trabajadores estaban acostumbrados a cobrar la nómina de forma presencial y directa y de recibirlo en efectivo o en cheque en sus empresas, pues iba a ser muy difícil esta transformación a la nómina electrónica. Totalmente contrario. Se crearon los instrumentos y se bancarizaron a más personas. Es lo mismo con el acceso a la información pública. Lo que tenemos que hacer es construir herramientas que sean incluyentes, que tengan la inclusión social, como hoy en día también en este programa federal de la convergencia a la televisión digital, pues se dotarán de más pantallas a ciertos estratos de la población que estarán dotadas de Internet. Entonces allí están los caminos para transitar de estos dogmas que muchas veces se establecen para realmente tener herramientas, y con esto concluyo, herramientas que tengan integración digital a las personas. Pues muchas gracias, José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. En realidad, simplemente decir que tras lo que hemos escuchado, la intención es, desde luego, en ningún momento descalificar el trabajo de la etapa anterior del IFAI, que pareciera más interesada en acumular, en adherir a todos los sujetos obligados posibles, en un esfuerzo importante que desde luego fue significativo. El problema fue cuando fueron creciendo las disfunciones y las demandas especializadas, sofisticadas, que una herramienta que empezó a dar batería en servicio a tantos y tantos sujetos obligados empezó a demostrar que se fue haciendo obsoleta e insuficiente. Así las cosas, lo que yo creo que este ejercicio y muchas mesas más que habrá sobre el tema en los responsables de las comisiones que están interesadas en esta del IFAI, deberán surgir, y sobre todo lo que sí creo que este ejercicio va a hacer, que los contenidos tecnológicos que se están acumulando y los que ya en este trasiego de 7 años se venían perfilando por las reclamaciones y las propuestas de los usuarios, quizá no todas comprendidas o no todas canalizadas y no todas puestas en valor, es la actitud con la que el IFAI debe reconocer que no es dueño de este instrumento, que este instrumento es un bien colectivo, que el Banco Mundial lo financió, que no es del IFAI, que es de toda la comunidad, de toda la sociedad, por supuesto, pero de la comunidad de los sujetos obligados que son corresponsables en su uso, y que naturalmente esperamos que esa actitud le dé punto de partida a una nueva etapa y podamos hablar ahora sí de un Infomex 3.0. Agradecemos la participación de los colegas, en este caso de Aide Pérez Garrido, de Fundar, de Arcadio Sánchez Henkel y de José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, y por supuesto pues la exposición y el esfuerzo de Óscar Guerra Fort, que en este tema ha sido, ya dijimos, persistente, perseverante y hoy pues contundente como siempre. Muchas gracias, Óscar. Y a mí por haberme invitado a moderar. O sea, bienvenido yo también. Gracias. Gracias. Amigos, antes de que lo tiren, mejor